Tenemos hoy como especialista invitada a una persona pues, que es parte del equipo de Nestlé. Déjenme dar paso a la ingeniero industrial Roxana Carrera. Ella es ingeniero industrial con una especialidad en desarrollo de inteligencia emocional y tiene muchas certificaciones, pues todas ellas muy interesantes con respecto a lo que tiene que ver con recursos humanos. Actualmente es a ver, Roxana, ahorita me vas a decir si lo digo bien, Human Resources Business Partner de Purina Pet Care México. Trabajas con Purina y tienes más o menos 6 años, si no me equivoco, en el Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? Correcto, perfectamente dicho, Alex. Ah, pues bueno, bienvenida, Roxana. Y déjame presentarte a la doctora Marigela Álvarez, porque Marigela es quien se va a encargar hoy de llevar esta conversación contigo. Nosotros, Iker, Armando y yo nos vamos a estar encargando de ir monitoreando las preguntas que pueda haber del público y pues aquí los vamos a ir interrumpiendo tal y como esto vaya sucediendo. Gracias, Roxana, por tu participación. Marigela, buenas noches. Te dejo Hola, con ¿qué tal? Roxana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Pues es un placer que nos acompañes el día de hoy y que nos aportes con tu gran experiencia, pues algunos puntos importantes en esto de el clima organizacional que queremos tratar. Bueno, a lo largo de ya muchas pláticas, pues ha quedado muy claro para todos que el factor humano, el recurso humano, es una parte muy importante en todas las empresas. Pero ¿qué tan importante sería estar vigilando el ambiente laboral dentro de una empresa? Ay, muchas gracias, Marigela, y buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto poder acompañarlos y poder también estar representando a Purina por acá. Y respecto a tu pregunta, yo creo que es súper importante y sobre todo es importante entender qué es el ambiente laboral, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque esto impacta directamente sobre el desempeño que tienen las personas y, por ende, en los resultados que nosotros tenemos como negocios o como empresas, ¿no? El ambiente laboral es un concepto que suena súper utópico, pero al final es creado por cada una de las personas que trabajamos ahí, ¿no? No es algo que defina la empresa, que digan los líderes o recursos humanos que sucede, sino que lo hacemos pasar nosotros como empleados todos los días, ¿no? Es súper importante comprender que el ambiente laboral yo lo creo como persona que soy, pero también como profesionista. Y entonces desde ese lugar, nosotros en Purina y nuestra recomendación hacia ustedes es que también busquen generar un ambiente de transparencia, de confianza y de comunicación para que yo como colaborador y persona pueda acercarme con mi líder inmediato, con mi people manager y decirle, oye, está sucediendo esta situación y cómo nosotros como líderes y empresa acompañamos a que justamente podamos resolver la situación de un lugar beneficioso tanto para la persona y como para la empresa, ¿no? De hecho, se los voy a explicar de una forma análoga. Existe un video de una persona que vive en Indonesia y le gustaba muchísimo salir a un bosque que estaba cerca de su casa a correr, ¿no? Y entonces él decía que lo hacía todas las mañanas porque eso le traía muchísima felicidad y hacía que su día que correr específicamente en este espacio lo hacía correr más rápido, le generaba pues mucha mayor sensación de satisfacción. Y cuando él tenía que ir a una ciudad visita, y él específicamente menciona Nueva Delhi, él salía a correr en las mañanas, pero no tenía esa misma sensación de felicidad, de satisfacción, de energía, no iniciaba con el pie derecho, ¿no? Y al final, ese es el ambiente laboral, es el contexto que nosotros, como colaboradores que trabajamos ahí, podemos generar para poder sacar lo mejor de las personas en un ambiente profesional. Ok, entonces podríamos decir que parte de este ambiente laboral, bueno, una parte importante es cada quien como componente de esta plantilla de entes colaborando todos los días con el objetivo de la empresa,
pero entonces también tiene que ver el entorno, o sea, la empresa puede, ¿qué tanto puede el entorno que da la empresa a sus colaboradores influir en el ambiente laboral? Muchísimo. La verdad es que muchísimo. De hecho, existe un estudio que hace poco salió Deloitte con Gallup, que es una de las instituciones de coaching en temas de recursos humanos, em, y dicen que aproximadamente el impacto que tiene un líder en que una persona se comprometa y tenga engagement, sí con el líder, pero también con la empresa, es aproximadamente del 50%. Y eso es cuando hablamos del entorno y de generar un ambiente de confianza, de relacionamiento, de conexión, donde podamos explorar nosotros como colaboradores, pero también poder extender estas necesidades personales que llegamos a tener y que tienen un impacto en el entorno. Ok, entonces, bueno, pues no, de nuestra parte, digamos que sería dar como las condiciones eh, para que este ambiente laboral fluya, ¿no? O sea, bueno, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos ir midiendo que este ambiente laboral es bueno continuamente? Porque pues es diario, se puede dar un cambio día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir el ambiente laboral y irlo además monitoreando? No, mil gracias por la pregunta. Yo creo que es de las preguntas que todos los que nos dedicamos a recursos humanos quisiéramos tener la respuesta. Esa es la realidad, ¿no? Y de hecho, justo mi perfil es muy distinto, si lo logran ver. Yo soy ingeniera y yo antes me dedicaba a hacer procesos de mejora continua. Y entonces es eso, ¿cómo podemos medirlo? Es nuestro reto más grande. Y al final, la forma en la que nosotros como compañía hemos identificado que esto se puede hacer es por aplicar distintas encuestas que midan diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros hoy estamos enfocados en medir una encuesta que se llama Happiness at Work, ¿no? Es decir, felicidad en el trabajo. ¿Qué tanto yo soy feliz en este ambiente que existe, ¿no? Temas evidentemente de liderazgo, como les decía, tiene un impacto aprox del 50% el entorno que genera un líder, y temas de ambiente, ¿no? Estas tres encuestas que les comparto nos ayudan a medir temas como desarrollo, temas de colaboración y convivencia, cómo nos comunicamos nosotros como organización y como colaboradores, transparencia, temas de conexión con sustentabilidad, desarrollo, equidad e inclusión, responsabilidad social, etcétera, ¿no? Y eso nos permite también entender cómo nosotros como organización nos comunicamos hacia el colaborador y si esta comunicación está siendo efectiva o no. Ahora, muchas veces, pues yo siento que hay un poco de negación a querer hacer este análisis por tener miedo a detectar que hay un mal ambiente de trabajo, ¿no? Estas encuestas que tú mencionas, ¿están disponibles en alguna plataforma o cómo podríamos tener nosotros lo primero acceso a este tipo de encuestas? Bueno, estas son mayoritariamente encuestas que nosotros hemos implementado vinculadas a valores, propósito y demás, ¿no? Sin embargo, hay algunas encuestas o algunas instituciones que ponen a disposición de empresas encuestas ya predeterminadas, ¿no? Y mi mente ingeniera va a salir y lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, si bien tenemos tal vez temor, es mucho más costoso para las organizaciones vivir en la incertidumbre de qué podemos hacer mejor o qué estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, tal vez mi recomendación es, déjenme entender algunas empresas o encuestas que podamos, o sea, que ustedes puedan tal vez como contratar. Y yo por medio de la doctora Ivonne, de Joel, con todo gusto les puedo compartir algunas sugerencias que si bien no necesariamente hoy implementamos nosotros, cómo sí pueden ustedes aprovecharse de eso. Ahora, lo importante sería, pues, realizar estas encuestas, tener esta información, pero ya tener también una planeación de cómo manejar los resultados que vayan a darse, ¿no? O sea, porque si nos quedamos solamente en el resultado de las encuestas, o sea, ¿qué acciones tomas, por ejemplo, cuando tú detectas un mal ambiente laboral? ¿Cuáles son las acciones en general que se pueden tomar una vez que ya tienes el resultado?
Bueno, lo primero es empezar a identificar patrones, ¿no? Al final, todo, hasta lo que parece cualitativo, puede llegar a ser medible con las variables correctas. Entonces, nosotros en recursos humanos utilizamos un concepto que se llama proactividad. En temas de cultura y de ambiente laboral es mucho mejor ser preventivos y proactivos en poder compartir con la gente los comportamientos, los valores, el vínculo con el propósito, que esperar a que suceda algo y decidir atender, porque eso al final no es cultura. Eso te va a ayudar a poder prevenir o mitigar ciertas situaciones, pero no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es identifiquemos patrones en los números en este tipo de encuestas y vayamos haciendo planes de acuerdo a la clasificación que pongamos. Puede ser liderazgo, rotación, por ejemplo, temas de compensaciones, ¿no? O temas de cultura, bienestar. Y desde ahí poder entender cómo llegamos hacia nuestra gente. Ok, pero ¿no crees que en un momento dado, o sea, antes de, qué sería lo que tendríamos que hacer como empresa antes de tratar de investigar cuál es nuestro ambiente laboral? Porque, por ejemplo, se me ocurre que si la gente no sabe tu cultura empresarial, a lo mejor no está trabajando o no está alineada y eso pudiera causar como un desconcierto, un malestar, ¿podría ser eso? O sea, ¿crees que antes de hacer esto tendríamos que tener como esta comunicación a los colaboradores de quiénes somos como empresa para que ellos se puedan ubicar dentro de ese esquema o dentro de, eso, de ese contexto y así valorar su o no felicidad dentro del trabajo? Yo la verdad creo que compartes algo muy único y lo principal es comunicarlo de forma preventiva, ¿no? Lo que les decía, o sea, si hoy yo no, como colaborador, no conozco el endgame de mi empresa y de lo que yo hago en el día a día, entonces sí, sin duda es un primer paso, ¿no? Dos, si nos vamos a aventurar a aplicar una encuesta, asegurar que de verdad nos pueda dar la información que necesitamos, porque, como les decía, hay diferentes tipos de encuestas. Y antes de aplicarla, uno, tenemos que comunicar y decir por qué queremos aplicarla y que quisiéramos que esta información nos trajera para entender cómo después regresamos con ellos, ¿no? Algo que es bien importante es que si nosotros como organización o como equipo estamos diciendo, oigan, queremos poner ojo en ambiente laboral, es porque después de eso, las acciones que sean encuesta, cursos, lo que venga, nosotros vamos a regresar a, a cumplir o a atender ciertas necesidades que el equipo nos levantó, ¿no? No podemos lanzar una encuesta y después que nada pase, porque eso entonces evidentemente pega en el ambiente, ¿no? Van a decir, oye, me dieron el espacio para levantar la mano, pero no hubo una retribución por parte de la compañía, ¿no? Entonces, si hoy no se ha comunicado cuáles son estas expectativas, el propósito, los valores con los que nosotros nos manejamos como organización, sin duda ese es un primer step y antes de aplicar cualquier encuesta, también poder comunicar por qué lo estamos haciendo para que entonces también la gente que trabaja ahí con nosotros vea el valor de poder compartir la información, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más peso le da a un buen o un mal ambiente laboral? Es decir, por ejemplo, si la mayoría de los colaboradores se sienten bien retribuidos económicamente, eso te va a llevar a un buen clima laboral, o hay algunas cosas más personales, menos cuantificables, que tienen que ver con este ambiente laboral, porque a veces solo nos enfocamos a la parte económica, pero sabemos que no todo es simplemente el tener un sueldo que compense tu actividad, sino también sentirte a gusto en la actividad que estás desempeñando, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿hay algo a lo que actualmente la gente le esté dando más peso para definir que hay un buen ambiente laboral? La verdad es que es una pregunta muy compleja porque al final el ambiente laboral tiene muchísimos componentes, ¿no? O sea, como tú decías, el tema de remuneración, como yo te agregaba tal vez el tema de liderazgo. Hay
hay otro componente que es muy importante, que es el desarrollo. Y el desarrollo va vinculado sí a un crecimiento profesional, pero también a qué aprendizajes yo genero, ¿no? Dentro de la función que hoy tengo. Nosotros, como Purina, hemos encontrado un modelo que nos funciona muchísimo, que es, uno, todos somos líderes, ¿no? No necesitas tener gente a cargo para tú ser líder. Y la segunda cosa es, todos los líderes tenemos tres atributos. Nos retamos para crecer juntos, nos cuidamos para nuestro bienestar de forma integral, porque pasamos en ocasiones pues, mucho tiempo trabajando, entonces tenemos que asegurar que se generen buenas dinámicas de trabajo. Y el último es compartir para conectar, ¿no? No podemos dejar a un lado de que, pues nada más vengo a trabajar. Sí, pero ¿cómo hacemos que ese venir a trabajar sea positivo, te guste, te sientas retado, aprendas y a la par te cuide, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya nos dijiste que podemos ir midiendo el ambiente laboral por estas encuestas. ¿Hay algo que no sea cualitativo, algún como tip que nos puedas dar en cuanto a que en qué momento es conveniente hacer este tipo de encuestas? O sea, ¿hay algún momento especial o se tienen que hacer rutinariamente solo para asegurarnos que hay un buen ambiente laboral? ¿O cuáles podrían ser los focos rojos que podríamos ver desde la dirección de la empresa para decir, voy a hacer un estudio del ambiente laboral? Claro, mira, desde nuestra experiencia, lo que te puedo decir es nosotros hacemos este tipo de encuestas anualmente, porque Ujú. eso nos permite entender al final las organizaciones fluctúan, ¿no? Hay personas que se mueven del equipo, hay personas que ingresan. Entonces, uno, hay ciertas encuestas que al menos nosotros hemos identificado que debemos hacer anual. Cuando hay que hacer algún ejercicio específico es porque, claro, estamos identificando alguna situación que está teniendo un impacto importante. Es decir, estamos viendo alguna métrica, llámese, por ejemplo, rotación, ¿no? Que nos está o sea, es como un dato extraño. Nosotros decimos, viene un pico, ¿no? O hay un pico. Eso implica que es algo que no habíamos visto antes y que es importante, si bien no aplicar tal cual una encuesta, sí ponerle atención, ¿no? Si es que hubiera alguna situación de este estilo. Ok, pues bueno, voy a seguir ahondando en este tema. Nada más quiero invitar a los asistentes si tienen alguna pregunta en específico que nos la hagan llegar a través del chat y para enriquecer esta conversación, por favor. Pues muy bien, entonces vamos a aplicar una encuesta, vamos a ver qué resultados obtenemos y vamos a tomar acciones. En una empresa, o sea, ustedes son un corporativo, entonces tienen muchos empleados y que pueden tener una gran información en estas encuestas. ¿Qué opinas? O sea, ¿realmente llegan a ser sinceros en sus encuestas? O sea, si tú le estás preguntando directamente, la pregunta ¿sería conveniente hacer nosotros mismos las encuestas o abrirnos a un tercero para que las respuestas tengan más validez o sean más honestas? Yo creo que ahí depende, ¿no? O sea, una persona siempre va a ser honesta, eh, siempre y cuando diga, bueno, o sea, hay personas que son muy directas y dicen, no, no tengo problema de que sepan que Rox lo compartió, ¿no? Sin embargo, todas nuestras encuestas son anónimas, ¿no? En el sentido de que yo nunca voy a saber quién lo dijo, tengo la data general de qué equipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos más subdivisiones que no solamente es Petcare, por ejemplo, cafés, ¿no? Entonces sabemos que en cafés y vienen las diferentes encuestas. Entonces, por el volumen de gente que nosotros tenemos, es algo que nosotros podemos manejar. Si ustedes identifican que requieren algún apoyo de alguna consultoría que les ayude a, uno, enfocar las preguntas que necesitan para su hospital, eso sería genial, porque eso no hace una encuesta genérica, sino lo hace mucho más específico. Dos, que les ayuden a interpretar los datos. Al final parece sencillo decir, bueno, denme los datos y yo identifico, hay muchos datos y hay muchos componentes que nos mueven a nosotros como humanos, ¿no? Entonces, también la verdad es que sería muy valioso que tuvieran este acompañamiento. Y si llegan a ser hospitales muy pequeños,
Mi recomendación es que sí utilicen un tercero para que entonces la información no sepamos que fue dirigida de una persona u otra. Ok, porque también si haces una encuesta y hay una persona que se manifiesta de cierta forma inconforme, pues ¿cómo llegas a esa persona si la haces tan general y tan anónima? Ah, porque hay datos aledaños. O sea, por ejemplo, te digo, tenemos divisiones, ¿no? En Purina, por ejemplo, está el equipo de venta, y está el equipo de marketing, y está el equipo de distribución, ¿no? Entonces, nosotros vamos sabiendo a qué manager específicamente evaluaron y de qué área son. Entonces, yo no sé qué contestó Rox, pero sí sé que dentro del equipo de Rox, que hay 5 personas, respondieron 4 de 5, y que es súper importante también poder segmentar. Hay encuestas que para nosotros debe de haber mínimo 3 datos contestados para un líder, porque si no, evidentemente se vuelve así. Y entonces puede ser un dato único o alguna situación en específico, y entonces buscamos que la búsqueda sea un poco más amplia. Ok, entonces, o sea, sería como una norma que para medir el ambiente laboral sean anónimas las encuestas. No, no para nada, ¿no? O sea, normalmente se utiliza más porque eso da mayor apertura a la persona a que responda con mayor transparencia. Ujú. Eh, entonces, eso ayuda, eh, pero no es una norma para nada, ¿no? Ok. Ahora bien, el ambiente laboral sin duda pues tiene una afectación. ¿En qué aspectos de la empresa pudiera tener más afectación el no tener un buen ambiente laboral? Sabemos que la rotación es un dato importante, pero ¿en qué otras cosas nos podríamos ver afectados si no procuramos tener este buen ambiente laboral? Híjole, yo creo que un montón. Uno, reputación, ¿no? El que alguien diga, híjole, no vayas a trabajar a ese hospital, eso yo creo que es súper importante, ¿no? Y eso se genera de un ambiente laboral. La segunda, yo creo que es este tema de no poder tener un equipo que te acompañe en el desarrollo del crecimiento de tu marca o de tu compañía, ¿no? Al final la rotación implica pérdida de expertise de alguien que ya estuvo contigo, que tuvo una capacitación, que entendió los procesos y que por alguna situación decidió salir, ¿no? Y entonces ese es el impacto de la rotación. Y eso al Ujú. final cuesta, ¿no? A mí me cuesta el tiempo de poderlo capacitar, de entrenar, de traerlo y de volver a hacer este proceso para alguna otra persona, ¿no? Entonces al final también tiene un impacto directo de negocio, Ujú. que yo creo que también eso es como muy importante para las personas que tienen alguna compañía, entender que eso se traduce en dinero, en expertise y evidentemente pues reputacional, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene que tener mínimo una persona trabajando con nosotros para poder incluirla en una encuesta de ambiente laboral? Porque a lo mejor entra alguien y tiene un proceso de adaptación y como que todavía no ha tenido suficientes experiencias como para dar una opinión eh, pues valiosa o que a nosotros nos pueda ser muy indicativa. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? ¿Hay un mínimo? Yo aquí creo que depende de la encuesta y de la información que necesites obtener, ¿no? Mm. Em, para encuestas de liderazgo, por ejemplo, nosotros esperamos que mínimo tengan 3 meses con el líder, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algunas otras encuestas. Nosotros hoy hacemos acercamientos con las personas de nuevo ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, de forma general y global, hay una tendencia a tener una rotación temprana. Entonces, para nosotros es muy valioso los insights que estas personas que no tienen 3 meses, sino que tienen 1 o 2, nos van dando para también poder entender si hay algo que podemos hacer mejor o podemos acompañar de mejor forma el proceso de la persona. Y una pregunta que me sale de esto, cuando hay alguna persona de nuevo ingreso al equipo, ¿tienen algún cuestionario en el cual les permita saber cuáles son las expectativas de esta persona por parte, o sea, de la empresa? O sea, ¿qué están esperando ellos al entrar a una empresa, en este caso como Purina Nestlé?
que de alguna manera te dé algún indicio de hacia dónde va o qué va buscando dentro de ese ambiente laboral? Em, yo creo que nosotros hacemos un proceso de inducción, de donde Mm, acompañamos a la persona durante los primeros 90 días de su inmersión a la compañía para que pasen dos cosas. Uno, la persona tenga el acompañamiento que merece, porque al final son empresas que tienen pues, muchas condiciones, ¿no? Tienes que entender el proceso de venta, tienes que entender los procesos internos, tienes que conectar con el consumidor externo. Entonces, es muy holístico. Y desde ahí, nosotros en esta inducción tenemos un checklist donde lo vamos acompañando en cuáles son sus principales actividades. Y ujú. desde ahí vamos después teniendo conversaciones de desarrollo. Es decir, una vez consolidado el puesto, eh, cuáles son como estos siguientes pasos. Y también para ciertas posiciones, estas conversaciones las tenemos previo al ingreso, para que también sea muy transparente para la persona cómo es que va haciendo su camino con nosotros, ¿no? Ok. Alex, ¿tienes alguna Angela, pregunta? sí, justo te iba a decir que tenemos aquí algunas preguntas. Mira, Roxana, y esta es mía y da pie a dos más que tengo del público. Em, Estamos hablando con alguien que representa una super empresa, mucha gente, muchas áreas, departamentos, muchos niveles en el organigrama. Nosotros somos empresas normalmente mucho más pequeñas, incluso las más grandes son mucho más pequeñas que ustedes. ¿Sí? Desde tu punto de vista, ¿qué sentido tiene para nosotros llevar a cabo todos estos esfuerzos de evaluación de ambiente laboral? Esa es la primera. Ujú. Yo creo que bastante, ¿eh? O sea, y desde un ámbito de mejora continua, es súper importante porque al final ustedes están buscando crecer su negocio o que se mantenga en muy buena calidad hacia los clientes que ustedes reciben. Entonces, el poder entender cómo está 500 o 13,000 personas es importante porque la atención que tú brindas a un cliente es la atención que tú recibes en una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y la verdad es que diremos, tenemos que invertir para una encuesta. No, hay encuestas o hay consultoras que nos pueden ayudar, hay encuestas muy seguramente que pueden ser un poco más homemade y van a ayudar, pero es eso, ¿no? Al final, la calidad de atención que nosotros damos a la gente que trabaja con nosotros, el acompañamiento, la cercanía, la conexión, es lo mismo que ellos van a ir a transmitir, porque el ambiente laboral, lo que les decía, son las cosas que hacemos en el día a día que nos permiten mantenernos conectados con el propósito y con la empresa. Nosotros cuando nos dicen, oigan, es que, no sé, eh, el ambiente laboral. Bueno, ¿y quién crea el ambiente laboral? No, pues Purina, ¿no? Nestlé. Nosotros, ¿y quién es Nestlé? ¿O quién es Purina? No, pues yo. No, pues yo. Todos juntos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Claro. Oye, a ver, y es que déjame decirte que justo en función de esto que estamos diciendo de diferencia de tamaños de empresa, cuando pensamos en un Nestlé, en un Purina, y entonces pensamos en todo el músculo que hay atrás de esto, nos enfrentamos bueno, parecería que nos enfrentamos a cosas diferentes. Entonces, alguien del público nos dice, a ver, cuando hay mucha confiancita, y nos lo pone incluso entre comillas, entre los colaboradores, qué tan saludable es o no para el ambiente laboral. Te estoy diciendo esto, Roxana, de la diferencia de tamaños de las empresas, porque parecería que para nosotros es muy importante y para ustedes no. Es igual de importante allá esto de la confiancita y bueno, y así, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan saludable es para el ambiente o no? Yo creo que todo depende del contexto y de la situación y de la conexión que exista y para qué se utilice, ¿no? Les voy a decir por qué, porque confiancita yo lo interpreto en que hay como mucha conexión con las personas y si eso lo utilizan para poder generar mejores redes de conexión y de expertise, ayuda. Cuando esa confiancita es utilizada para poder perjudicar a alguien, para perjudicar a la organización, claro que hay que atenderla, ¿no? Eh,
yo les decía que a veces tenemos picos o elementos extraños. Son esas cosas que nosotros, como recursos humanos, es importante que estemos cerca de la gente porque, claro, así como ustedes identifican a un paciente en cuestión de minutos y dicen, ah, perfecto, acá tiene esto, y yo como consumidora de veterinarias, ¿no? Yo no logro entender qué tiene mi mascota, pues nosotros también desarrollamos ese sentido de poder entender qué sucede, qué no sucede con los equipos, ¿no? Entonces, una encuesta no puede ser blanco y negro. Nos va a dar datos blanco y negro y por eso hay que interpretarlos para entender dónde es que eso está sesgado, porque hay una persona que está diciendo todos se evalúen mal para que pueda hacerse A, B, C, D y eso tú lo vas identificando desde antes y por eso lo que lo que nos preguntaba Marigela era muy positivo. ¿Cómo comunicamos? Sí. Y qué decimos? Si yo identifico que este equipo, que tiene mucha confiancita, desde un inicio está dando este tipo de comunicaciones, me acerco y les digo, de verdad queremos hacer las cosas distintas. Y al final hay algo que se llama sociogramas, que eso ya es algo muy complejo, pero el sociograma nos permite identificar líderes informales en una empresa o en un equipo. Y esos son los líderes informales a los que tú primero tal vez tienes que acercarte y hacerlos parte de tu estrategia de, digamos, de cambio de ambiente laboral para que entonces sean agentes positivos, ¿no? Oye, y Déjame así, decirte, ay, perdóname, no, Marigel. no, no, Sí. pues sigue. Déjame decirte a qué creo que no sé quién lo pregunta porque es alguien que no tiene su nombre registrado en el dispositivo que nos está viendo, pero yo Ujú. creo, porque es de las cosas que vivimos a diario nosotros, que con esto de confiancita se refiere a la manera de estarse llevando en el día a día. Por ejemplo, y así como creo que el caso más práctico para hacerlo claro es el lenguaje que vamos usando en el día a día. O sea, nos hablamos con muchas groserías, somos muy confianzudos, tenemos unas bromas así medio. Eso es, creo que a lo que se refiere la persona que nos está preguntando esto. Sí. Entonces, hay que controlarlo, hay que meter la mano, hay que poner orden, límites. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo lo que les recomendaría es establezcan cuáles son los valores claros con los cuales ustedes como equipo se manejan y dos, cuáles son también transmitibles al consumidor. Por ejemplo, el valor máximo de Nestlé y de Purina es el respeto. El respeto a mí, porque si yo me respeto a mí, yo voy a poder saber poner límites y dirigirme propiamente conmigo y con los demás. El segundo nivel es el respeto hacia los otros, ¿no? Cómo yo me dirijo, cómo yo lo cuido. El siguiente es el respeto, nosotros lo llamamos a las familias, porque somos una empresa al final de consumo, entonces cómo aseguramos que desde nuestras acciones podamos brindarles un respeto y cuidado. Y finalmente está la comunidad, que son temas de sustentabilidad y de retorno hacia el mundo, ¿no? Entonces, eh, si estas confiancitas son aceptables porque no están generando un ambiente complicado de trabajo, yo les diría, refuercen desde ese sentido de cómo nos dirigimos correctamente, porque tal vez un día yo llego de mala porque me pasó algo en mi casa, porque recordemos, somos personas y cuando salimos de casa no es que dejemos a otro ser en nuestra casa, ¿no? Y tal vez no recibo de la misma manera esa confiancita o ese jugueteo, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda es, tiene que ser muy claro hasta dónde nosotros cuidamos a nuestra gente, porque tal vez inicia como una confiancita y después termina en algo mucho más serio. Y eso es algo que para nosotros puede no ser negociable. Entonces, al menos nosotros sí buscamos reforzar desde el respeto, que es nuestro valor máximo, eh, cómo nos dirigimos en todo momento, ¿no? Hacia nosotros, hacia nuestros equipos y eso también pues va hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces no es que les digamos, por favor, no dirijan así. Yo no estoy en juntas donde normalmente se tengan este tipo de interacciones, porque no hay, ¿no? O sea, no estamos en una junta y se empiezan a hablar de esa forma. La verdad es que no, y justo es muy importante que los líderes o las personas que les ayuden a ustedes a liderar este tipo de organizaciones sepan cómo manejar estas situaciones para que cuando identifique que está pasando de alguna broma o que no es gracioso,
o que no está haciendo match con la otra persona porque le ves la cara como de incomodidad, lo puedan manejar y se tenga una conversación con las personas de hacia dónde nos dirigimos y cómo nos dirigimos, ¿no? De Ok. acuerdo. Gracias, Eh, Roxana. Adelante, Marcela. yo te iba a preguntar, por ejemplo, tú dices que esto es medible. La rentabilidad, por ejemplo, nosotros la podemos expresar en porcentaje, ¿no? Y tener un porcentaje ideal o un objetivo de porcentaje de rentabilidad en nuestras empresas. ¿En qué unidad se mide la satisfacción, digo, el ambiente laboral? Em, Nosotros desmenuzamos el ambiente laboral porque es muy complejo, ¿no? O sea, parece que es una palabra y un concepto. Y no, el ambiente laboral tiene tópicos como desarrollo, como liderazgo, como remuneración. Entonces, cada uno de estos son los que nosotros vamos midiendo. Específicamente, hay ciertas encuestas que nos ayudan a delimitarlo de forma general. Por ejemplo, happiness, pues evidentemente es un porcentaje del 1 al 100 de qué tan satisfactoria y qué tan feliz eres tú en tu trabajo. Liderazgo, lo mismo, porcentaje del 0 al 100 de acuerdo a las preguntas que se tengan, ¿no? Eh, Conexión y demás. Lo mismo, normalmente es eso. También hay uno muy común en recursos humanos que se le llama NPS, ¿no? Que te ayuda a medir. De igual forma son porcentajes para que tú lo puedas medir. Entonces, todo se puede traducir en porcentajes, hasta las variables que no, ¿no? Por ejemplo, justo hace poco tuvimos una capacitación de People Analytics y nos decían, a veces hay valores que tú los puedes numerar como binarios, 0 o 1, para tú poderles poner un valor y entender hacia qué te llevan, hacia un número positivo, hacia un 0 o hacia un número negativo. Oye, y por ejemplo, hablando de happiness, por ejemplo, lo ideal pues sería el 100%, pero bueno, eso es en el mundo ideal, ¿no? Vamos a pensar que, ¿cuál sería el resultado en happiness? Si aislamos happiness, que a lo mejor engloba varios estados de ánimo, varias cosas dentro del esquema de trabajo de las personas, ¿cuál sería el valor deseable para no hacer o para hacer una intervención, ¿no? O sea, que dijeras, bueno, idealmente tengo que tener tal porcentaje de happiness para pensar que no tengo un problema fuerte de clima laboral. Mira, normalmente nosotros utilizamos mucho el 85%, ¿no? O sea, Ok, si nuestras métricas de porcentaje están arriba, evidentemente si estás arriba del 90 es una métrica muy, muy verde, ¿no? Arriba del 85 es una métrica verde, por debajo, dependiendo de los porcentajes, pero llega a ser un 75, 85% o 70, 80% es una métrica amarilla y abajo del 70 ya es un foco que sí o sí tenemos que atender ok. rápidamente. Tania Luna nos pregunta, ¿cómo puedo mejorar el ambiente laboral en mi hospital cuando son los colaboradores los que están involucrados en el mal ambiente y entre ellos son los que tienen conflictos? O sea, ¿hay que recomendarías hacer alguna intervención, no sé, alguna junta, sentarse con ellos? ¿Qué recomendarías ahí? Porque de entrada, pues ya estamos viendo que pues no hay un buen ambiente laboral, pero no por parte de no porque lo genere la empresa, sino porque ellos son los que entran en conflicto. No sé, ¿qué opinas? Claro, mira, sería súper osado de mi parte decirle, haz esto, ¿no? Porque tengo que entender un poco más el contexto, a la persona. Mi recomendación es, uno, poder entender cuál es el momento de cada una de las personas, tanto de vida personal como profesional. Por ejemplo, si yo acabo de tener a mi bebé, mis prioridades se están ajustando, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo tener un estado emocional u otro, y eso al final repercute en el ámbito profesional. La segunda es entender qué tan recurrente es y en qué situaciones está sucediendo esto, ¿no? O sea, cuándo llega un paciente, cuándo sucede esto, cuándo estamos en revisiones, o sea, en qué momento y cuáles son estas detonaciones, porque entonces vale la pena entender si es un... Nosotros llegamos a hacer algo que se llama focus group, pero es algo, pues, evidentemente muy confrontativo, donde si llegara a existir alguna situación, juntamos el equipo y los escuchamos un poco, ¿no?
para entender qué es lo que está pasando. También, esa es una intervención grupal. Hay intervenciones donde tú vas acercándote con cada colaborador, vas entendiendo y desde ahí puedes tú encontrar puntos en común. Ah, es una persona en específico o es una situación en específico. eh, y hay algunas cosas que se pueden regular. Si es en una situación específica por cómo se lleva la junta y demás, bueno, hay formas de ajustar eso, ¿no? Y si fuera alguna persona, pues entonces, dependiendo de la situación, se acompaña el proceso de conversación, de retroalimentación, de acompañamiento para que sea sensible del impacto que está generando, ¿no? Em, pero ahí sí mi recomendación es entender un poco más el contexto, que tal vez no se va a abrir en este foro, pero sí comprenderlo un poco más para que de verdad las acciones sucedan. A veces creemos que es muy sencillo resolverlo y solo nos sentamos a platicar y eso genera no necesariamente la solución que necesitábamos porque no entendimos el contexto que había detrás previo a esa sesión. Ok. Mira, el doctor Ramón Ruelas pregunta, ¿qué hacer cuando detectas algún elemento que es muy variable en su carácter? Cuando está de malas, trata mal y responde mal a sus compañeros y hace comentarios para crear mal ambiente en el grupo de trabajo. ¿Qué harías si ya estás, o sea, ya no esto a través de una encuesta, sino específicamente detectas una persona que está teniendo esta actitud? Mi recomendación es conversar, ¿no? Y parece sencillísimo, pero es importante, uno, hablar desde los valores y desde el propósito de la compañía, ¿no? O sea, para nosotros es súper importante que nosotros nos mantengamos en una línea de respeto, porque eso implica, uno, tú cómo te sientes contigo y dos, cómo ese sentir se traduce a las interacciones que tienes con los demás, ¿no? Entonces, necesitaría, o sea, mi pregunta es, uno, ¿por qué sucede como sucede y qué necesitas de nosotros para acompañarte en que eso pueda mejorar para las interacciones que tenemos nosotros como negocio? Hay que entender también hasta dónde nosotros podemos acompañar, porque no necesariamente tenemos que resolver algún tema que tiende más hacia lo personal, ¿no? Algo que es súper importante reconocer es cuando hay un ámbito personal que está impactando en lo profesional, entonces desde ese lugar corresponde que nosotros tengamos este tipo de acercamientos con la persona, ¿no? También mi recomendación es, pues, o sea, yo sé que es muy complicado que en este tipo de hospitales, y sobre todo si son pequeños, tengan tal vez algún acompañamiento de recursos humanos, ¿no? Que haya un ente que se dedique a esto, pero si hubiera alguna posibilidad de que un tercero acompañe en la conversación desde este rol, digamos, intermedio, ¿no? Que lo único que busca es justo eso, ¿no? Resolver el conflicto ayuda mucho, porque a veces, evidentemente, la persona no se va a abrir igual al jefe sabiendo que eh, pues ya hay cierta conversación que se ha tenido, ¿no? Porque me imagino que ya han conversado con la persona y continúa. Y entonces, pues sin duda se tiende a meter a un tercero y desde ahí tal vez tomar acciones distintas, ¿no? Yo creo que a lo mejor algo que pasa en nuestro ambiente es que esas conversaciones las llevamos o sea, las hacemos regaño, ¿sí? O sea, muchas veces en los equipos de trabajo se generan situaciones conflictivas y empieza a haber una versión que tomamos como la oficial. Entonces, ¿no sería también conveniente a lo mejor, pues, más que, o sea, entender por nuestra parte bien la situación y a lo mejor cuestionar más que regañar a las personas, ¿no? Porque esa persona que está de malas, pues a lo mejor está de malas por algo que estamos generando nosotros y no la estamos identificando. No sé, Ujú. o sea, sentarte a conversar, pero a conversar realmente para saber lo que está pasando y no a regañar porque está generando una situación que se vuelve en un conflicto. Entonces, no sé, o sea, ¿no piensas que sí la conversación tendría que ser desde el punto más de investigar, más que tratar de resolver? O sea, porque muchas veces tratamos de resolver a través de las conversaciones y posiblemente en la primer conversación lo que necesitemos sea investigar, ¿no? Sin duda, o sea, con ese contexto de que tal vez se tiende más a regañar
una conversación a dialogar y a comprender, sin duda sí. O sea, nosotros buscamos tener algo que se llama principio de Yoneda, ¿no? Si yo te muestro mi teléfono y te digo qué ves, tú me vas a decir yo veo 2 botones y yo te voy a decir yo veo 1 y Ujú. tú y yo tenemos la razón, ¿no? Porque si yo te volteo, tú vas a ver que solo hay 1 y yo veré que hay 2 botones, ¿no? Entonces, uno sí, sin duda, si no nos estamos deteniendo a escuchar, ese es el sentido de una conversación, escuchar y entender. Entonces retomemos y seamos muy puristas en el sentido de conversar, ¿no? Ok. Previo a alguna situación, más allá de regañar, intentemos aplicar este principio de Yoneda. ¿Cómo veo los diferentes puntos de vista para poder comprender cuál fue la situación real? Porque al final todos comunicamos y nos dirigimos desde lo que entendemos, percibimos y somos. Y una misma situación se puede entender y percibir distinto para una persona que para otra, habiendo vivido lo mismo, ¿no? Claro. El 6 y Entonces, 9, ¿no? El 6 de... exacto. Bueno, un comentario. El doctor Ramón Ruelas dice, yo hago encuestas de felicidad en el trabajo y vida cada mes o mes y medio y hacemos encuestas de estados de ánimo para ver cómo podemos mejorar como empresa en sus objetivos o metas personales. Bueno, pues ojalá el doctor Ramón Ruelas también nos pueda compartir alguna de estas encuestas. Yo creo que es muy bueno, sin duda, conocer el estado de ánimo de los colaboradores y con esto evaluar el ambiente laboral, ¿no? Identificar cualquier cosa que podamos hacer al respecto. Alex, ¿tienes alguna pregunta? Yo, Más perdón, que nada más ahí, preguntas, o sea, a mí me sí, parece súper curioso lo que hace el doctor, lo reconozco. Lo único que en un tema de estado de ánimo me parece genial, ¿no? Porque tal vez un mes y medio, una semana, hace mucho sentido. En el tema de felicidad, eh, para que de verdad añada valor, mi pregunta sería, ¿qué tantas acciones cambian de un mes a otro para que esa métrica pueda ser distinta? Porque si no, tal vez estamos aplicando una encuesta de una forma muy recurrente y tal vez podríamos escalarla más y así también obtener tal vez un feedback eh, que sea positivo, ¿no? Entonces, esa sería tal vez mi pregunta, ¿no? Si realmente en un mes se puede evaluar algo totalmente distinto o ajustes, es súper sano, pero si no, sí, puede ser percibido como mucha encuesta, ¿no? O sea, tendrías que hacerlo con mayor variación de tiempo espaciado. para que realmente haya un cambio, ¿no? Al menos que en ese hospital sean súper ágiles en resolver y atender las necesidades que se plantean en las encuestas, ¿no? Ok. Ujú. Mira, Marigela, ya el doctor Ramón Ruelas nos está diciendo que sí nos va a compartir algunas de sus encuestas, o sea que nos está dando permiso de que cuando nos las compartan, se las compartimos a todos los asistentes. Lo Muy haremos. Muchas bien, gracias, muchas doctor gracias. Ruelas. Eh, yo lo que quería preguntarte, Roxana, es mucho de lo que nos estás diciendo tiene que ver con retroalimentar y con sentarnos con la gente a hablar. Y eso nos cuesta mucho trabajo tener estas conversaciones, las voy a poner entre comillas, difíciles, porque deberíamos de quitarle un poco ese adjetivo de dificultad, ¿no? Debería ser un concepto de enriquecimiento mutuo y eso nos llevaría, nos ahorraría muchos problemas y nos evitaría muchos problemas, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para esto? Porque creo que latinoamericanamente nos cuesta trabajo sentarnos y decir lo que tenemos que decir y decirlo bien. Correcto. La verdad es que, primero que nada, no se sientan mal, es un tema cultural, ¿no? Nos cuesta, ¿no? La segunda cosa, y nuestras recomendaciones es justo antes de llegar a que tú hables, escucha, ¿no? Hagan de esto algo recurrente, o sea, trimestralmente, bimestral, mensual, ¿no? Es más o menos la recomendación que nosotros damos a nuestros líderes, que mínimo 3 meses se tienen que sentar a platicar con su equipo y que eso se vuelva algo natural, porque es al final una conversación, una retroalimentación es una conversación. Algo que también nosotros vemos que ha funcionado es, oye, quisiera tener esta retroalimentación, cuéntame tú cómo has visto esta situación, cómo la viviste tú. Y entonces la persona te va a decir, no, yo la viví así, etcétera, A, B, C, D.
Y entonces tú desde ahí vas a poder encontrar qué cosas esa persona vivió distinto a como tú las viste o a como te compartieron que sucedió. Entonces ya desde ahí las puedes abordar de forma diferente. La segunda es, reconoce lo que la persona hace bien, ¿no? Oye, te agradezco mucho y quiero que sepas que constantemente nosotros reconocemos el expertise que tú tienes porque cuando llega una situación muy complicada, tú eres resiliente y nos ayudas a resolver de forma. Sin embargo, hemos notado que en esta situación en específico sucedió esto y hablen con hechos, ¿no? Utilizar siempre, nunca, todos los días, jamás. Eso hace que automáticamente se abra una barrera, ¿no? Entonces, si le decimos a la persona, oye, específicamente cuando atendiste a este paciente, después regresaste con nosotros e hiciste este comentario, y yo identifiqué que esto sucedió, eso me hizo sentir a mí preocupado, y por eso te quiero preguntar si hay algo distinto que nosotros pudimos haber hecho o cómo tú lo viviste, ¿no? Entonces, tú explicas el hecho o la situación, cómo eso te hizo sentir, escuchas y de ahí le dices, oye, fíjate, si hubiera alguna situación similar después, la forma en la que a mí me gustaría que se llevara a cabo eso sería de esta forma. ¿A ti te funcionaría eso? ¿Sí o no? También hay que entender que nosotros no podemos dar una retroalimentación estando en un estado emocional incorrecto, ¿no? Si yo estoy enojado porque ese día salí en rush de mi casa, hubo un montón de tráfico, entonces llegué al hospital y además tengo que hablar con la persona, automáticamente van a tener una conversación muy difícil, porque ustedes no están en el estado emocional para tener la conversación. Entonces, aseguren que cuando tengan estos espacios, ustedes realmente estén en un estado emocional que les permita tener la conversación y también identifiquen si la persona está en ese mismo estado, ¿no? Porque tal vez ustedes ya llegaron perfectos, con su cafecito en mano, con toda la actitud del pie derecho, pero la otra persona tuvo una mañana, ¿no? O acaba de recibir un paciente que es muy complejo. Entonces, esa sería mi otra recomendación, ¿no? Cuiden desde qué emoción nosotros comunicamos y desde qué emoción la persona nos está recibiendo, ¿no? Entonces también es súper valioso decirle, oye, ¿estás ahorita abierto para que tengamos esta conversación o prefieres regentarla, ¿no? Es mucho mejor tener una conversación en el momento y en el espacio correcto que dejar que esto avance. Algo que también es súper importante es que cuando haya situaciones, por ejemplo, las que nos comentaban de las confiancitas, no esperen una semana o un mes o que sea algo que pase muchas veces. Cuando ustedes lo identifiquen, no es que paren la consulta y digan, por favor, vamos a conversar ahorita. Termina y demás. Si todos estamos ok y nos sentimos bien, decimos, oye, ¿podemos tener un espacio, tú y yo? Ah, perfecto, vente, te invito a un café, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros también buscamos eso, que sea un espacio que no sea en tu oficina o a través de la laptop, ¿no? Sino que sea algo un poco más casual, porque al final es conversar. Entonces, esas son un poco de las recomendaciones que yo les puedo dar, que nosotros la verdad es que reforzamos un montón acá también, ¿no? Nada más quiero decir, no hace falta tener ninguna especialidad en inteligencia emocional, ¿cierto? O sea, todos podemos desarrollar estas habilidades. Sí, no es fácil, ¿eh? La verdad No, es que no es fácil, pero todos las podemos desarrollar y yo tal vez mi recomendación para que lo inicien es, antes de tener cualquier conversación, imagínate que tú eres la persona a la que le vas a hablar. ¿Cómo te gustaría que se dijeran a ti? ¿No? Y desde bien, ahí ten la conversación y acompaña ese momento, ¿no? bien. Gracias, Roxana. Vas, Marijela. Tienes el micrófono apagado, Marijela. Tenemos otros dos preguntas, ¿sí? Que quisiéramos cerrar con estas. Una de ellas no está identificado el dispositivo, pero dice, ¿cómo comunico los resultados de la encuesta laboral y el plan de acción al equipo de trabajo, así como los compromisos cumplidos y los beneficios? Ah, me encanta esa pregunta. Em, yo creo que lo primero es, una vez que hay que poner un tiempo determinado, ¿no? Todo septiembre vamos a evaluar la encuesta. Hay que buscar que evidentemente haya participación y vayamos monitoreando la participación, ¿no? Nosotros siempre buscamos tener arriba del 90-95% de participación de la.
Después de eso, se comparten los resultados. Si es un lugar un poco más grande, mi recomendación es que primero bajen con los líderes, ¿no? Y entonces les digan, oigan, esta es nuestra encuesta, estos son nuestros resultados, así salimos. Los principales, digamos, puntos que hacemos genial son estos. Y los principales puntos que salieron a mejorar son estos. Entonces, ya sea que ustedes lleven algunas propuestas de co-creación o que en ese momento co-creen. ¿Qué es súper común y cuál es mi recomendación a ustedes? Una persona va a tener mucho mayor compromiso a hacer algún ajuste en comportamientos, en dinámicas de trabajo, cuando la persona es involucrada en el cómo eso va a suceder. Si yo les digo, oigan, vamos a implementar la silla de platicar, nadie se va a ir a sentar. Pero si les digo, oigan, ¿qué tal o sea, qué nos funcionaría para poder nosotros tener una mejor conversación? Ah, pues tener un espacio de café con una maquinita, con dos. Ah, perfecto. Y eso hace totalmente la diferencia porque la persona es parte de la solución, no está recibiendo una indicación. Entonces, regresando al topic, primero líder. Y después ya se baja a colaboradores de forma muy transparente, ¿no? Si no son tantos, en una sesión ustedes pueden compartir los resultados eh, y pueden utilizar dinámicas muy sencillas para ustedes, evidentemente, como líderes, llevar propuestas de cómo pueden mejorar y dos, escuchar cómo la gente también solucionaría eso. Hay una dinámica que se le llama café mundial, donde lo único que se hace es detonar ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué crees que hacemos muy bien? ¿Qué crees que tenemos que mejorar? ¿Qué dinámicas te ayudarían en el trabajo? Y con post-its, las personas van teniendo una conversación por 5 minutos en cada una de estas mesas, van compartiendo sus ideas y después esas ideas ustedes se las quedan, generan, digamos, similitudes y con base en eso, las personas comparten cómo lo podrían hacer, cómo para ellos funcionaría y desde ahí ustedes pueden tener una mejor solución y evidentemente regresar con ellos, ¿no? Ok. Bueno, y la última pregunta que tenemos la hace Daniel Borrego. Dice, cuando en un equipo de trabajo tienes dos bandos o dos grupos y cuando en estos grupos hay diferentes niveles de conocimiento médico, ¿qué estrategia aplicas para homologar a tu equipo o si es o no posible homologarlo? Aquí pues hablamos un poco de un factor de competitividad que hay, ¿no? Alrededor de las ciencias y pues muchas veces se da esta parte, ¿no? De un poco el celo profesional o el demostrar quién tiene o no la razón desde el punto de vista médico. Entonces, qué puedes hacer en este tipo cuando se generan dos bandos? Perfecto. Les voy a hacer una pregunta para comprender mejor. O sea, imaginemos que el bando 1 son los R1 y el bando 2 son los R2. O sea, es un tema así de por expertise que me están separando las personas. Sí, ¿Estoy entendiendo bien? sería básicamente así. Ok. Ujú. Yo creo que, y retomo muchísimo el tema de valores, o sea, desde dónde nosotros nos manejamos como equipo, ¿no? Porque eso es lo más importante. Si bien hay intereses individuales, profesionales, como aquí desarrollamos personas que puedan evolucionar desde su profesión, no importando eh, si tú sabes más de este tema y yo más de este tema, ¿no? Eh, y de verdad que a veces yo les diría, o sea, tendría que comprender un poco más el contexto para asegurar que pueda ofrecer una mejor solución, pero de entrada lo que yo les diría es, pueden hacer, por ejemplo, círculos de mentoría entre ellos, ¿no? Que al fin, una vez a la semana, por decir algo, destinemos 1 o 2 horas a compartir los casos que hoy nos generaron un nuevo aprendizaje. Oye, yo no tenía ni idea de eso. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué no, cuando vuelva este paciente, tú que eres del bando R1 y tú del R2, se juntan y generan el acompañamiento a este nuevo paciente que está teniendo alguna situación en específico, ¿no? Ese puede ser alguna de las opciones y es un poco impulsar la colaboración y lo que hemos venido platicando, entender dónde está cada persona, porque tal vez hay personas que no nos van a ayudar en esto, ni aunque nosotros empujemos a que esta colaboración suceda, ¿no? Pero
sí comprender bien. O sea, les digo, me parece muy osado dar como una solución para un proceso o un proyecto que me hace falta información, me hace falta conocer a la gente, porque hay personas que pueden ser detractores desde un inicio, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, empezar como a generar, por ejemplo, flujos de capacitación dentro del equipo. Tú eres buenísimo en esto, súper. Vamos entonces, una vez al mes nos vamos a juntar y tú nos vas a hablar de este tema que eres experto y el siguiente mes nos va a hablar él. Y entonces van generando ese tipo de redes y de conexiones que también ayudan y eso genera desarrollo y el aprendizaje es muy valioso también para las generaciones eh, que hoy estamos en el ámbito laboral, no importa baby boomer, Z, X, Y, o sea, todos aprendemos cosas nuevas y eso nos ayuda, ¿no? Entonces, yo rescato un comentario que nos decía Alex, ¿no? De ustedes son muy grandes y nosotros a veces son chiquitos. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo de empresas pequeñas, ¿no? Y viceversa. Entonces, estas sesiones yo creo que son súper valiosas porque eso que parece inalcanzable o difícil de implementar o ni al caso no lo implementemos porque somos pocos, pueden añadir muchísimo valor. Claro, todo en su proporción, ¿no? O sea, todo se puede llevar a diferente proporción, o sea, la misma aplicación en diferente proporción. Bueno, pues yo creo que nos has dado conceptos muy valiosos. Definitivamente creo que con esto entendemos que el clima laboral no solamente depende de la empresa ni solamente de los colaboradores. Esto es algo que se construye con todos los integrantes de la empresa y como bien dices, da igual que sean 2, 3 o 300 colaboradores, cada quien participa con un granito en esta situación, ¿no? Que es muy importante considerar que hoy es algo realmente dentro del desarrollo de los negocios importante para tomar en cuenta, ¿no? Así como busquemos un porcentaje de rentabilidad, hay que buscar también un porcentaje o una medida razonable del ambiente laboral. Todo lo que nos has comentado, yo creo que lo podemos aplicar con la debida proporción y pues la verdad, pues no hay más, si no hay más preguntas por parte del público, Alex, no sé si tengas algo más que agregar. Te agradeceríamos muchísimo, muchísimo tu participación y pues la verdad, pues hay que echarle ganitas a esto del clima laboral, ¿no? Gracias, Roxana. Nada más, Marigela. Muchas gracias, Roxana. Yo creo que te vamos a volver a invitar. De alguna manera tienes que ayudarnos porque creo que nos dijiste cosas muy valiosas. Así que dejamos pendiente lo que pueda venir a favor de que nos compartas más de lo que sabes hacer. ¿Eh? No, les agradezco muchísimo el espacio que me hayan escuchado. Espero que lo que necesiten tengan la confianza de hacer un reach out hacia mí, hacia Joel, hacia el equipo de Purina, que la verdad valoramos muchísimo el poder colaborar juntos. Entonces, lo que necesiten, las veces que necesiten, estamos súper abiertos para conectar con ustedes. Pues muchas gracias y muchas gracias también a todos los asistentes y esperamos pues también si tienen alguna pregunta posterior a este seminario, si nos las hacen llegar, con gusto se las hacemos llegar a Roxana, seguramente nos va a dar una respuesta muy valiosa. Cuenten con ello, sin duda alguna. Muy bien. Bueno, Gracias, Marigela. Gracias, Roxana. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos próximamente. Buenas noches. Muchas gracias.